Presentan en La Habana 100 horas con Fidel del periodista Ignacio Ramonet luego de su lanzamiento en varias provincias. Continúan las presentaciones del Festival Artes de Cuba en la ciudad estadounidense de Washington. Actuará en La Habana el destacado colectivo tunero Teatro Tuyo como parte de las jornadas de la temporada Mayo Teatral. Saludos desde La Habana. Es martes 15 de mayo de 2018. Soy Rosy Amaro y la acompañaré durante algunas emisiones del noticiero cultural de la televisión cubana en sustitución de la colega Indira Román, quien se encuentra cumpliendo otros compromisos profesionales. Esta tarde se presentó en la Sala Villena de la sede nacional del UNIAC en el Vedado capitalino la cuarta edición del libro 100 horas con Fidel del periodista franco-español Ignacio Ramonet, quien ha recorrido varias provincias cubanas para compartir con los lectores. La víspera, el Teatro La Caridad de la ciudad de Santa Clara acogió un encuentro en el que el reconocido intelectual compartió algunas interioridades de esta nueva entrega. El diálogo entre dos hombres, Fidel Castro e Ignacio Ramonet, llevó a la realización del libro 100 horas con Fidel, que se presentó ante los lectores villaclareños. Esta cuarta edición incluye 2 nuevos artículos, 2 horas más con Fidel y Fidel Castro y la represión contra los intelectuales, y se manifiesta el texto como una conversación profunda, completa, contextualizada, donde Fidel deja testimonio de su vida y de su obra, ligado siempre a la revolución cubana. Hacer que las palabras de Fidel, sus ideas, sus valores, sus principios, el sentimiento ético que tenía Fidel de la vida y de la política, que todo esto pudiera ser transmitido. Al libro, de fácil lectura, se llega a través de la entrevista devenida en autobiografía, y el mismo debe ser consultado para comprender la visión de futuro de Fidel, la claridad de sus ideas, la riqueza de su pensamiento y la integridad intelectual y humana. 100 horas con Fidel está hecho con total claridad cronológica, con notas aclaratorias, corregidos sus prólogos por Fidel y traducido a varios idiomas. Y Fidel era un hombre que tenía un sentido de la historia muy elevado, conocía muy bien la historia, un profundo conocedor de la historia en general, de la historia de Cuba en particular, y por consiguiente sabía la importancia que tiene el que los propios actores dejen su testimonio. La Asamblea Provincial del Gobierno en Villa Clara agradeció esta obra de Ignacio Ramonet y depositó en manos del amigo el escudo de armas de Villa Clara. Yo solo he sido un transmisor, ¿verdad? Solo he sido el que, digamos, muy modestamente he tratado de facilitar la transmisión de la palabra de Fidel a un público más amplio y a un público fuera de Cuba. Desde Villa Clara, Jorge Pimentel e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y en la ciudad estadounidense de Washington continúa el amplio programa de actividades del Festival Artes de Cuba, que reúne una representación de destacados creadores de nuestro país. Como en cada emisión, desde que inició el encuentro el pasado 8 de mayo, recibimos un informe de los colegas Fernando León Jacomino y Pedro Pablo Cruz, quienes se encuentran en el Kennedy Center como parte del equipo de comunicación del Ministerio de Cultura de Cuba. Ha transcurrido una semana desde que sonaron las primeras notas del Festival Artes de Cuba, la mayor concentración de arte cubano en los Estados Unidos de los últimos 60 años. A estas alturas han expuesto su trabajo en los diferentes espacios del Kennedy Center en Washington, D.C., figuras como Omar Portuondo, Ulises Rodríguez, Roberto Favelo, Josvani Perry, Roberto Diago, Aimé Nubiola, Emilio Pérez y José Parlá, y han presentado lo mejor de su pujante creatividad. Jóvenes como Gizzy García, Aldo López Gavilán, Zule Guerra, Jorge Luis Pacheco, la Orquesta Failde y los jóvenes bailarines de la compañía Malpaso, entre otros. Amparado siempre por la generosidad de un público y su ansia por reconfigurar en su memoria la fisonomía de un país vecino y ausente de los principales circuitos de circulación del arte a nivel global. Dentro de ese monumental empeño, que alcanza a todas las manifestaciones del arte, se inscribió la Pasarela de Arte y Moda, proyecto del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, que ayer de tarde colmó las áreas del Millennium Stage con su colección de trajes inspirados en obras de artistas cubanos. Arte y moda es un diálogo entre el arte y el diseño.
Desde el año 2003 nuestros diseñadores trabajan inspirados en obras de las artes plásticas, ya bien sea escultura, fotografía, dibujo o por supuesto también pintura o escultura. Es un diálogo creativo, es decir, trabajan en conjunto el diseñador y el artista para crear ese traje. Básicamente es una inspiración que recibe el diseñador a partir de una obra de arte. Convocados sobre todo por la curiosidad, los espectadores desafiaron la tormenta local que asolaba la ciudad y disfrutaron de una cuidadosa selección de piezas firmadas por diseñadores como Sandra de Huelves, Ignacio Carmona y Celia Ledón, entre muchos otros, y defendida con dignidad por modelos locales. Revisamos lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. El portal digital del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba informa que del 9 al 11 de mayo sesionó en Ottawa, Canadá, la primera cumbre cultural de las Américas que reunió a líderes del ámbito del financiamiento público para las artes y la cultura con el fin de analizar su rol e impacto con el surgimiento de la ciudadanía cultural. Organizada por el Consejo Canadiense para las Artes en colaboración con el Ministerio de Cultura de Argentina y la Federación Internacional de Consejos de Artes y agencias culturales a la que Cuba pertenece. Esta cumbre contó con la participación de delegaciones de países como Colombia, Argentina, México, Perú, Chile, Panamá y El Salvador, entre otros. Cuba estuvo representada por Diango González Guerra, presidente del Consejo Nacional de Casas de Cultura, quien compartió con los asistentes las experiencias de nuestro país en el trabajo de llevar la cultura y el bienestar espiritual a cada comunidad del pueblo de Cuba. Y la agencia de noticias Prensa Latina da a conocer que el presidente boliviano Evo Morales destacó hoy el éxito de la campaña Bolivia Lee, que impulsa actividades como la recolección de libros para promover y fortalecer la lectura en la población. Este domingo fue la jornada inicial de la campaña que se extenderá hasta el septiembre para lograr un mayor número de textos destinados a implementar más de 500 bibliotecas comunitarias en el país andino. Y por último, el portal de Facebook de este noticiero cultural anuncia la presentación de la serie animada Pequebots y un concierto de la cantautora Liuba María Evia este domingo 20 de mayo a las 10:30 de la mañana en la Plaza Cultural de 31 y 2 en el capitalino municipio de Plaza de la Revolución. Organizado por Legren y los estudios de animación del ICAIC, en el espectáculo los niños podrán disfrutar de las bellísimas canciones infantiles que interpreta Liuba y adquirir esta nueva serie que transmite conocimientos acerca de figuras geométricas, los colores y elementos de la naturaleza. Con las cornetas de su nariz. Con un fragmento de este video de Liuba María Evia cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Ahora vamos a hacer una primera pausa para cumplir con nuestros compromisos promocionales. Al regreso le hablamos de las jornadas de la temporada Mayo Teatral que se desarrolla en varios espacios de la capital y algunas ciudades del país. Ya regresamos. Una amplia programación llega a los circuitos teatrales de La Habana y otros escenarios del país a propósito de la temporada de teatro latinoamericano y caribeño que organiza hasta el 20 de mayo Casa de las Américas. Como en cada emisión, en exclusiva, un equipo de prensa de esa institución nos actualiza sobre las presentaciones. La mujer que nos interpela desde el siglo XVII o desde la actualidad subirá a escena este martes en las interpretaciones de Anabel Gueredra, de Martinica, y las actrices de teatro de La Rendija, de México, durante la quinta jornada de Mayo Teatral 2018. El Divino Narciso es una obra escrita por Sor Juana Inés de la Cruz
esta gran escritora mexicana del siglo XVII. Tiene una obra muy prolífica, pero en dramaturgia logró, a través de la poesía y a través del verso, logra crear pues es un auto sacramental, esta forma de aproximar a los indígenas a la religión cristiana a través de la palabra. Entonces es un texto muy interesante, es un texto barroco, bellísimo, de una belleza del uso del lenguaje increíble, que lo que ha hecho el Teatro de la Rendija es tratar de renovar y recargar la fuerza del verso en una puesta en escena muy versátil, contemporánea. Entonces yo los invito este jueves, viernes y sábado aquí al Centro Cultural Bertolt Brecht a que se asome por la Rendija a ver esta revitalización de un texto tan rico y tan pleno de significados. Además de las puestas en escena, las presentaciones de libros y publicaciones forman parte del programa de Mayo Teatral 2018. De la mano de Ediciones Vigía, llega El Banquete Infinito de Alberto Pedro, llevado a escena por Teatro de la Luna, así como el número más reciente de la revista Conjunto, correspondiente a los meses de abril-junio de 2018. Bueno, este número de Conjunto 187 contiene un dossier con 21 opiniones de críticos, teatrólogos, periodistas, artistas, a los cuales nosotros les enviamos una encuesta para que nos hablaran de lo mejor que se había visto en el teatro de su ciudad. Entre ellos está el espectáculo de Todos Juntos, que ocupa la portada, Hijas de la Bernarda, pero también está el espectáculo La Tempestad de Augusto Boal, de Hoy no hice aquí otra vez, que está aquí. La presentación será el viernes 18 a las 12:30 en la Sala Manuel Galich de la Casa de las Américas. Tenemos el gusto de que va a presentarla Rubén Darío Salazar, el líder del Teatro de las Estaciones, porque este número contiene también algo relacionado con matanzas, y es la puesta en escena y el texto de Yo soy el rey del mambo, la obra de Ulises Rodríguez Febles, que montó Conjuro Teatro, un grupo de México. Y el reconocido colectivo tunero Teatro Tuyo anuncia sus presentaciones en el contexto de la programación de Mayo Teatral. Nuestra corresponsal en ese territorio nos pone al tanto. El quehacer actual del grupo insigne del género del clown en Cuba trasciende a propósito de la celebración de Mayo Teatral en La Habana. Sobre la participación de Teatro Tuyo en la programación colateral del evento y otros temas, informó su director Ernesto Parra. Estaremos con el espectáculo PUM los días 19 y 20, exactamente a las 11 de la mañana, en la Sala Raquel Revuelta. Seguido a La Habana, vamos para Cienfuegos del 21 al 24. Ahí estaremos presentando PUM también y Juegos Olympic Clown en la sede del Guiñol Cienfueguero, y termina la gira del 24 al 28 en Santi Espíritu, en su teatro principal, también con la presentación de estos dos espectáculos. Otra parte de Teatro Tuyo estuvo representando al país en el Festival Internacional de Teatro en Caracas, Venezuela, con la obra Gris. 2 funciones en el teatro principal a teatro lleno. Otros aspectos del acontecer de las tablas en el territorio salieron a la luz en esta conferencia de prensa, tópicos que serán tratados en próximos reportes. En Las Tunas, Waldín Almaguer y Anibis Labarta para el Noticiero Cultural. Vamos a hacer una segunda pausa en esta emisión. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno a los retos del turismo cultural en nuestro país. Mantenga la sintonía con nuestra señal. Pero esta sí suena sin problema. Si quieres tírala pa' la candela, no se derrite, entonces será porque es buena. Bebemos los vendidos en la escena, si te gusta lo que cantan, vamos a subirlo. Manos arriba, todo el mundo en el club. Rimas sin freno cuando dicen acción, dale bomba, es
Esta semana dedicamos nuestros debates a los retos y perspectivas del turismo cultural en nuestro país. Hoy el colega Pedro de la Hoz comparte sus criterios al respecto. Toda actividad turística posee una dimensión cultural, para bien o para mal, con buenas o nulas intenciones. Hay de todo. El turismo cultural es otra cosa. Se trata de promover en un destino, en una plaza, en un itinerario, el disfrute de determinados valores que tienen que ver con el conocimiento y el goce espiritual. Se trata de colocar en la mira del visitante la posibilidad de descubrir la cultura del visitado. Con las enormes potencialidades que posee Cuba, basadas en sus exponentes históricos, patrimoniales y artísticos, desde al menos las 3 últimas décadas se ha intentado, unas veces con mayor fortuna, otras veces no tanto, jerarquizar el turismo cultural. El Ministerio de Cultura creó una agencia especializada, Paradiso. Pero el éxito del turismo cultural no depende de una sola agencia. Todos los operadores y agencias debían situar la cultura entre sus prioridades, algo que sabemos no acaba de ser interiorizado a pesar de los tantísimos esfuerzos y concertaciones, que muchas veces quedan reducidos a convenios, talleres, encuentros, comisiones, y no se convierten en una dinámica cotidiana y sistemática en la gestión coordinada de los sectores del turismo y la cultura. Las instituciones culturales tendrían que desempeñar un papel mucho más proactivo. La programación anticipada es uno de los grandes vacíos. Salvo los espacios habituales, es prácticamente imposible saber con meses de antelación las funciones teatrales y danzarias, los conciertos y espectáculos de variedades y las exposiciones transitorias en museos y galerías. Incluso cuando alguien interesado en uno de nuestros buenos y establecidos festivales y eventos, salvo contadas excepciones, es imposible, más allá de las fechas y algunas generalidades, conocer con tiempo la programación. Un viaje del que quiere más que sol y playa no se organiza a ciegas. De modo que el asunto es mucho más complicado que calificar a un guía turístico, un programador, a uno de los inefables animadores de hoteles y villas o los gestores de ambos sectores. Yo me preocuparía más por ordenar, concebir y promover con seriedad el espectro de opciones posibles que por caerle atrás a los cazadores de turistas por la libre o a los vendedores de baratijas. Existen experiencias que deben servir de brújula, no para copiarlas, sino para aprovechar el sedimento que han dejado. Pongo por ejemplo el Festival del Caribe, la Fiesta del Fuego de Santiago de Cuba, con su bien articulada y promovida trama de eventos y la sostenida presencia de visitantes. Otro ejemplo mucho más específico, las citas de los aficionados extranjeros a los bailes populares cubanos. No son masivos, pero interesan cada vez más a personas, debido a que la promoción es intencionada y la programación de clases y conciertos atractiva. Las rutas temáticas tienen muchas aristas por explotar en nuestras ciudades y sitios patrimoniales. Para avanzar en estas hay que espantar los fantasmas de las rutinas y de las propuestas burocráticas y propiciar la participación de los portadores culturales de nuestras comunidades. Pero para que esto tenga sentido, tendremos que ponernos de acuerdo en un principio que aún no se cumple a plenitud. No se hace artificialmente cultura para el turismo. El turista agradece mucho más la posibilidad de insertarse de manera orgánica en la vida cultural de nuestra nación. Hasta aquí mi comentario. Adelante, Rosy, con el Noticiero Cultural. Las gracias a usted, Pedro, por los comentarios que nos ha ofrecido sobre los retos del turismo cultural en nuestro país. Mañana compartiré algunas de las opiniones que nos han llegado a través de nuestras direcciones electrónicas a propósito del debate que sostenemos esta semana. Usted está a tiempo de participar si nos escribe a contrapunteo.nc@cubarte.cult.cu o a nuestra página en Facebook www.facebook.com/Noticiero Cultural
Cuba. Y en los minutos finales de esta emisión le hablamos de las artes visuales, algo tan apreciado por el turismo que nos visita. La exposición 1958 del fotógrafo Perfecto Romero se exhibe en el espacio galerístico Nicolás Guillén del periódico Adelante en Camagüey. La propuesta documenta momentos esenciales de nuestra historia. Cuenta la historia a través de sus imágenes. Perfecto Romero captó momentos imprescindibles de la Revolución Cubana. Fue corresponsal de guerra de la Columna 8, comandada por Ernesto Che Guevara, y primer fotógrafo de prensa de la revista Verde Olivo. Conservo muy bien mis negativos desde el año 58 hasta ahora. Y los uso en exposiciones, los uso para hacer fotos, para publicar también, que me piden. Su exposición 1958 se muestra en el espacio galerístico Nicolás Guillén del periódico Adelante en Camagüey. 14 imágenes, algunas de ellas por primera vez expuestas para el público. Son fotos de distintas acciones, cortando las líneas de ferrocarril, Che está durmiendo sobre el tren blindado, que se acostó ahí arriba de los sacos, eso, porque estaba muy cansado. Están Camilo con la caballería de Aguajaya a La Habana. También tengo muchas fotos de Fidel, más de 2.000 fotografías. Tengo alrededor de 800 fotografías de Camilo. El Premio Nacional de Periodismo José Martí, con cámara en mano, caminó al lado de líderes del país y reflejó instantes significativos de sus vidas. Perfecto Romero labora actualmente en la publicación Palante. El fotógrafo de prensa ha reflejado momentos de la lucha revolucionaria con el arte del lente. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. La escultora, dibujante, grabadora y ceramista camagüeyana Marta Jiménez exhibe su obra por vez primera en Santiago de Cuba. Número de vuelo es el título de la exposición que con su firma llega a los salones de la Galería René Valdés de la Fundación Caguayo. Número de vuelo completa desde el contenido y la forma todos los espacios posibles de la Galería René Valdés Cedeño en Santiago de Cuba. Marta Jiménez seleccionó una muestra variada desde lo conceptual y las técnicas para su debut en los salones santiagueros. Carboncillo, acrílico, cerámica esmaltada y bronce a la cera perdida anuncian al simple o experimentado espectador que es la mujer tema y figuras centrales de la exposición. Féminas voluptuosas que más allá de subrayar cánones estéticos destacan la jerarquía femenina en la dinámica familiar cubana y el empoderamiento en claroscuro del género en las diferentes sociedades. A veces la mujer se subvalora y al subvalorarse ella misma cree que no es capaz de hacerlo y sí lo podemos hacer todo. Ahí yo he trabajado varias series. Hay una que dice que también se refiere a volar, que se llama Mujeres que Vuelan. La camagüeyana Marta Jiménez delinea y moldea a la mujer atrapada en lo cotidiano y quizás se replica en los momentos en los que se aleja del ser pintora, dibujante o ceramista. Yo he visto desde mi abuela, mi mamá, toda la familia, que nosotros llevamos la casa a cuesta, aunque seamos capaces de ser la mejor intelectual, la más capaz, la trabajadora, la agricultora, algo, pero llevamos la casa a cuesta. Su firma al pie de las obras en la Galería René Valdés confirma la intención de la Caguayo en codear a su público y a los especialistas con lo más representativo de las artes plásticas en Cuba y buena parte del mundo. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Y la Galería Marta Machado de la Isla de la Juventud acogerá una muestra de más de una treintena de obras entre óleos, cerámicas e instalaciones. Tania Cabrera Pérez, su autora, da los toques finales a las piezas en su taller. Al cierre de esta emisión conocemos los detalles. Estas son manos ávidas, provocan la sed del arte que le nace por ser cimarrona de alma y pincel. El que no refleja su creencia, su identidad, sus raíces, no es sincero. Entonces esa es la mejor forma de tú ser cubano. El manejo del color, la luz y la sombra son el resultado de un pincel que se desborda en sí como epopeya mandinga para invocar a cuanto santo yoruba le acompañó en su vida. El Ewa, mi santo cabecera que tengo coronado, Yemayá, mi madre en el santo, Ochun, que la adoro, Ogún, Oyá, Yansa, están representados en lo católico
y en lo afrocubano, porque todos sabemos que somos una mezcla, una unión. Descalza pinta y la creación le hace flotar para recorrer cada parte de su cuerpo. Siempre le acompaña el turbante, quizás porque es la cimarrona que es, la del alma y el pincel. Son estas las obras de la primera exposición personal de Tania Cabrera Pérez. Conformarlas les llevó el tiempo necesario para así acercarse al proceso de integración de la religiosidad del cubano. Ídolos, fetiches, altares, amuletos conforman la muestra que se exhibirá al público pinero en la Galería Marta Machado de la ciudad Nueva Gerona. Aquí las pinturas no van solas, le acompañan piezas de cerámica, manifestación que nunca abandona. Si tuvieras la posibilidad de volver a nacer, ¿tú serías de nuevo artista? ¿Por qué? Seguro que sí. Yo pienso que yo nací con esa gracia, ese don. Yo no me imaginaría haciendo otra cosa, sinceramente. Cimarrona de alma y pincel devienen acercamientos revueltos de colores suaves y duros por momentos, de claroscuros inquietantes, de pinceladas seductoras que se escapan para develar en su obra los valores más cautivantes de la religiosidad e idiosincrasia de lo que somos y seremos. Katia Álvarez, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos de las presentaciones del libro 100 horas con Fidel, a cargo de su autor en varias provincias cubanas. Le actualizamos sobre las jornadas del Festival Artes de Cuba en la ciudad estadounidense de Washington. Y le contamos de las propuestas de la temporada Mayo Teatral que organiza Casa de las Américas. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Mañana regresamos con otro acercamiento a la actualidad del arte y la literatura en Cuba y otras naciones. Hasta entonces yo me despido con un saludo desde La Habana.